Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la fascinante historia de Nintendo, una compañía que ha marcado a generaciones con sus videojuegos y que ha recorrido un camino increíble, ¿verdad? De fabricar naipes a convertirse en un gigante del entretenimiento. Más de un siglo de historia. Imagínate, Nintendo se fundó en 1889, mucho antes de que la electricidad llegara a la mayoría de los hogares. Increíble. Un contexto histórico tan distinto al que asociamos con los videojuegos. ¿Por dónde comenzamos a desentrañar esta historia? Pues en sus inicios Nintendo no se dedicaba precisamente a los videojuegos. Su fundador, Masahiro Yamauchi, creó la compañía en Kioto para producir naipes. Naipes, no los videojuegos que todos conocemos. Exacto, naipes tradicionales japoneses llamados Hanafuda. Hanafuda, interesante. ¿Qué eran estas cartas? ¿Cómo era? A diferencia de los naipes occidentales, las Hanafudas se basan en la representación artística de la flora japonesa. Son muy bellas, con diseños elaborados y coloridos. Entiendo. Pero había un pequeño detalle, ¿no? En 1882 el gobierno japonés prohibió los juegos de azar. ¿Cómo se las arregló Nintendo para sobrevivir en un mercado donde sus productos estaban, en teoría, prohibidos? Buena pregunta. Las Hanafudas, si bien se podían usar para apostar, su uso principal era como entretenimiento familiar. Y esa fue la estrategia Nintendo, enfocarse en el aspecto familiar del juego. De esta forma, sortearon la prohibición y se consolidaron en el mercado. ¡Qué astucia! Desde sus inicios, Nintendo ya demostraba una gran capacidad de adaptación. Y ese enfoque en el entretenimiento familiar les acompañó en su siguiente paso. Me refiero a la introducción de las cartas de estilo occidental en 1902. Sí, la introducción de naipes occidentales amplió su mercado, les abrió las puertas al comercio internacional. Una decisión estratégica, sin duda. Y con este éxito Nintendo empieza a crecer. En 1933, la compañía se formaliza como Yamauchi Nintendo Co., Ltd. Y más tarde, en 1947, crean Marufuku Co., Ltd. para gestionar la distribución de sus productos. Así es, pasos importantes para la expansión de la compañía. Pero un punto de inflexión llega en 1950, cuando Hiroshi Yamauchi, nieto del fundador, toma las riendas. Hiroshi Yamauchi, un nombre que resuena en la historia de Nintendo. ¿Qué cambios trajo consigo su llegada? Hiroshi Yamauchi era un visionario, comprendía la importancia de modernizar la producción para competir a nivel global. En 1951, cambia el nombre de la empresa en Nintendo Playing Card Co. Ltd. Y en 1952 centraliza la producción en una nueva fábrica en Kioto. Aumentar la capacidad de producción, una apuesta por el crecimiento. Exactamente. Y no solo eso, en 1953 Nintendo se convierte en la primera empresa en producir en masa naipes de plástico en Japón. Innovación. Pasar de las tradicionales cartas de papel a las de plástico. Sin duda, las cartas de plástico eran más duraderas y resistentes, una gran ventaja sobre la competencia. Y la innovación no se detiene ahí, ¿verdad? En 1959, Nintendo introduce una línea de naipes con personajes de Disney. Qué inteligente. Incluir personajes tan populares. Amplían su mercado al público infantil. Una jugada maestra, sin duda. Nintendo tenía un gran olfato para identificar y capitalizar las tendencias del mercado. Así es. Esa capacidad para adaptarse y reinventarse será una constante en su historia. A partir de la década de los 60, Nintendo decide ir más allá de los naipes. Comienza a explorar nuevos horizontes en el mundo del entretenimiento. En 1963 adoptan el nombre que todos conocemos, Nintendo Co., Ltd. Y comienzan a fabricar juegos que van más allá de los naipes. ¿Qué tipo de juegos eran estos? Juegos de mesa, juguetes, otros productos de entretenimiento. En 1969, crean un departamento dedicado exclusivamente al desarrollo de juegos. E incluso construyen una nueva planta de producción. Su compromiso con esta nueva línea de negocio era evidente. Poco a poco, Nintendo expandía su oferta. En 1970, dan un paso importantísimo hacia el mundo de la tecnología. La serie Beam Gun. La serie Beam Gun fue su primera incursión en el mundo de los juguetes electrónicos. Pistolas de luz que permitían a los jugadores disparar a objetivos utilizando tecnología de optoelectrónica. Una tecnología novedosa para la época. Estos juegos fueron muy populares en Japón, incluso reemplazando a los bolos como pasatiempo favorito en 1973. Impresionante. Nintendo, una vez más, a la vanguardia del entretenimiento. Su interés por la tecnología no se detiene ahí. En 1975 desarrollan, en colaboración con Mitsubishi Electric, un sistema de videojuegos basado en un reproductor de video electrónico. Interesante. Y en 1976 incorporan el microprocesador a sus sistemas de videojuegos. Un paso fundamental hacia los videojuegos como los conocemos hoy. Nintendo, desde la fabricación de naipes, evolucionaba hacia un tipo de entretenimiento más complejo, más tecnológico. Exactamente. Con esta base tecnológica, Nintendo está lista para dar el salto al mercado de las consolas domésticas. En 1977, Nintendo lanza las consolas TV Game 15 y TV Game 6, sus primeras incursiones en el mercado de las consolas domésticas.
¿Qué podemos decir de estas primeras consolas? Eran consolas bastante básicas con juegos preinstalados y gráficos simples, pero sentaron las bases para el desarrollo de futuras consolas más avanzadas. Y un año más tarde, en 1978, lanzan Computer Othello, un juego de arcade que, aunque sencillo en apariencia, incorporaba un microprocesador y una pantalla. Sentaba las bases para futuras innovaciones. Ese mismo año, Minoru Arakawa, yerno de Hiroshi Yamauchi, funda Nintendo of America en Nueva York. Una decisión estratégica para conquistar el mercado occidental. Sin duda, la expansión a Estados Unidos fue crucial para la internacionalización de Nintendo. Y con la llegada de la década de los 80, Nintendo está lista para revolucionar el mundo del entretenimiento. En 1980, Nintendo lanza la línea de productos Game & Watch, los primeros videojuegos portátiles SD con microprocesador. Un hito en la historia de entretenimiento portátil. La serie Game & Watch fue un éxito rotundo, millones de unidades vendidas en todo el mundo. Su diseño compacto, su jugabilidad sencilla pero adictiva, cautivaron a un público de todas las edades. Y ese mismo año, un joven diseñador de juegos llamado Shigeru Miyamoto crea un personaje que cambiaría la historia. Mario. Inicialmente conocido como Jumpman, Mario debutó en el juego Donkey Kong, un éxito rotundo en las salas de arcade. La historia del cambio de nombre de Jumpman a Mario es curiosa. Se dice que el personaje recibió su nombre en honor a Mario Segali, el propietario del edificio donde se encontraban las oficinas de Nintendo of America. Increíble. ¿Quién diría que un simple parecido daría lugar a uno de los personajes más icónicos de la historia? Y con Donkey Kong y la serie Game & Watch cosechando éxitos, Nintendo se prepara para su siguiente gran salto, el desarrollo de la Family Computer, más conocida como Famicom, que luego se lanzaría al mercado global como Nintendo Entertainment System o NES. La Famicom, lanzada en Japón en 1983, fue un éxito instantáneo. Su diseño sencillo, su precio asequible y su catálogo de juegos innovadores la convirtieron en la consola más popular de Japón. Y para el mercado occidental, Nintendo decide renombrar la consola como NES, adaptando su diseño y catálogo a los gustos del público occidental. La NES fue lanzada en Estados Unidos en 1985. Su éxito fue incluso mayor que el de la Famicom. Juegos como Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out! Se convirtieron en clásicos instantáneos. Definieron a toda una generación de jugadores. La NES no solo rescató a la industria del videojuego de una profunda crisis, también sentó las bases para el dominio de Nintendo en el mercado global de las consolas. ¿Y qué podemos decir de la popularidad de Mario? Mario se convirtió en un icono global, rivalizando en popularidad con personajes como Mickey Mouse o Bugs Bunny. Su imagen simpática, su jugabilidad accesible y su carisma lo convirtieron en un personaje querido por personas de todas las edades. En 1989, Nintendo vuelve a revolucionar el mercado con el lanzamiento de la Game Boy, la primera consola portátil con cartuchos de juegos intercambiables. La Game Boy, con su diseño compacto, su bajo consumo de energía y su amplia biblioteca de juegos, se convirtió en un éxito instantáneo. El juego Tetris, incluido en muchas versiones de la consola, contribuyó enormemente a su popularidad. Se convirtió en un fenómeno global. Y así, con la NES y la Game Boy dominando el mercado, Nintendo cierra la década de 1980 en una posición inmejorable, consolidándose como el líder indiscutible de la industria del videojuego. Pero la historia de Nintendo no termina ahí. En las siguientes décadas, la compañía seguirá innovando y adaptándose a los cambios del mercado, creando consolas y juegos que marcarán a nuevas generaciones de jugadores. Y hasta aquí la primera parte de nuestro recorrido por la historia de Nintendo. En la próxima entrega exploraremos la evolución de la compañía durante las décadas de los 90 y los 2000. Una época de grandes cambios e innovaciones en el mundo del videojuego. Retomamos nuestro viaje por la historia de Nintendo. Entramos en la década de los 90, una época de innovación tecnológica y una feroz competencia en la industria del videojuego. Nintendo, por supuesto, estuvo a la altura. Por supuesto que sí. En 1990 lanzaron la Super Famicom en Japón, conocida como Super Nintendo Entertainment System o Super NES en el mercado internacional. Una consola de 16 bits que ofrecía gráficos y sonido de calidad superior a su predecesora, la NES. La Super NES, que recuerdos juegos como Super Mario World, The Legend of Zelda, A Link to the Past, Street Fighter III. Marcaron mi infancia. La Super NES elevó el listón de los videojuegos a otro nivel. Sin duda, la Super NES fue un gran éxito para Nintendo. Consolidó su dominio en el mercado de las consolas. Pero la competencia no se quedaba atrás. Empresas como Sega, con su consola Genesis, ponían a prueba el liderazgo de Nintendo. ¿Cómo se desarrolló Nintendo para mantenerse a la vanguardia en este contexto de competencia feroz? Innovación. En 1996, Nintendo lanzó la Nintendo 64, la primera consola doméstica con gráficos en 3D. La Nintendo 64,
toda una revolución. Recuerdo la emoción de jugar Super Mario 64 por primera vez, experimentar la libertad de movimiento en un entorno tridimensional. Super Mario 64 redefinió los juegos de plataformas en 3D. La Nintendo 64 también nos trajo títulos memorables como The Legend of Zelda, Ocarina of Time y GoldenEye 007, clásicos instantáneos. Y mientras la Nintendo 64 conquistaba las salas de estar, Nintendo no descuidaba el mercado de las consolas portátiles. En 1998 lanzaron la Game Boy Color, una versión mejorada de la Game Boy original con pantalla color. La Game Boy Color extendió la vida útil de la Game Boy. La introdujo a una nueva generación de jugadores. Pero lo más importante, esta consola nos trajo un nuevo fenómeno: Pokémon. Pokémon, con sus criaturas coleccionables y sus batallas estratégicas, se convirtió en una sensación global, conquistando a jugadores de todas las edades. Yo pasé horas y horas jugando Pokémon Rojo y Pokémon Azul. El éxito de Pokémon fue arrollador. La combinación de la Game Boy Color y Pokémon fue imbatible. A principios de la década de 2000, Nintendo ya había vendido más de 100 millones de unidades de Game Boy, convirtiéndola en la consola más vendida de todos los tiempos. Un logro impresionante. Y en 2001, Nintendo continuó su legado de innovación en el mercado portátil, con el lanzamiento de la Game Boy Advance. La Game Boy Advance ofrecía gráficos mejorados y una biblioteca de juegos aún más impresionante. Títulos como Super Mario Advance y The Legend of Zelda, The Minish Cap, deleitaron a los fans de las aventuras portátiles. Ese mismo año, Nintendo también lanzó la GameCube, su consola de sobremesa de sexta generación. Buscaba competir con la PlayStation 2 de Sony y la Xbox de Microsoft. La GameCube, con su peculiar diseño de cubo y su enfoque en la potencia gráfica, ofrecía una experiencia de juego única. Sin embargo, a pesar de sus virtudes, la GameCube no logró alcanzar el éxito de ventas de sus competidoras. ¿A qué se debió este relativo fracaso comercial de la GameCube? Hay varios factores. La PlayStation 2, por ejemplo, contaba con un reproductor de DVD integrado, lo que la convertía en un dispositivo más atractivo para el hogar. Además, la Xbox, con su enfoque en el juego online, atraía a un público más joven y conectado. Es decir, Nintendo se enfrentaba a un mercado cada vez más complejo, donde las consolas ya no eran solo dispositivos para jugar, sino que se integraban en el ecosistema de entretenimiento del hogar. Exactamente. Y en este contexto, Nintendo necesitaba innovar para no quedarse atrás. Y lo hizo una vez más con el lanzamiento de la Nintendo DS en 2004. La Nintendo DS, con su doble pantalla y su tecnología táctil, una revolución en el mundo de las consolas portátiles. La Nintendo DS ofrecía una forma completamente nueva de interactuar con los videojuegos. Juegos como Nintendogs y Brain Training atrajeron a un público completamente nuevo, demostrando que los videojuegos podían ser accesibles y atractivos para todos. Y en 2006, Nintendo lanzó la DS Lite, una versión más delgada y ligera de la DS original, aumentando aún más su popularidad. Ese mismo año, Nintendo dio otro paso audaz, con el lanzamiento de la Wii. La Wii, con su enfoque en el control por movimiento, revolucionó la forma en que jugábamos videojuegos. Su mando intuitivo y sus juegos accesibles, como Wii Sports, conquistaron a jugadores de todas las edades y niveles de experiencia. La Wii fue un fenómeno cultural. Recuerdo familias enteras jugando juntas a Wii Sports en sus salas de estar. Nintendo logró, una vez más, democratizar el acceso al videojuego, haciéndolo atractivo para un público mucho más amplio. Efectivamente, la Wii abrió las puertas del mundo del videojuego a un público que nunca antes había considerado jugar. Y con este éxito, Nintendo demostraba, una vez más, su capacidad para innovar y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado. En 2009, Nintendo lanzó la Daisy, una versión mejorada de la DS con cámaras integradas y la posibilidad de descargar juegos y aplicaciones. Y en 2011, presentaron la Nintendo 3DS, la primera consola portátil con gráficos en 3D sin necesidad de gafas especiales. La Nintendo 3DS ofrecía una experiencia de juego inmersiva, con juegos como Super Mario 3D Land y The Legend of Zelda, Ocarina of Time 3D. Nintendo continuaba explorando las posibilidades de la tecnología 3D, buscando nuevas formas de sorprender a los jugadores. Y en 2012, Nintendo lanzó la Wii U, su sucesora de la Wii. Esta consola, a diferencia de la Wii, no logró replicar el éxito de su predecesora. ¿A qué se debió este cambio de fortuna? La Wii U, con su Wii U Gamepad con pantalla táctil integrada, intentó innovar en la forma en que los jugadores interactuaban con los juegos. Sin embargo, su concepto no terminó de cuajar entre el público. Además, la Wii U enfrentó una dura competencia por parte de la PlayStation 4 de Sony y la Xbox One de Microsoft, consolas más potentes y con un catálogo de juegos más atractivo para el público hardcore. Es decir, Nintendo, a pesar de su capacidad de innovación, se enfrentaba a un mercado cada vez más segmentado, donde las consolas de Sony y Microsoft dominaban el sector de los jugadores más experimentados. Exactamente, Nintendo con la Wii U no logró conectar con ese público, que buscaba experiencias de juego más complejas y visualmente impactantes. Pero Nintendo, fiel a su espíritu innovador, no se dio por vencida.
En 2017 lanzaron la Nintendo Switch, una consola híbrida que se puede usar tanto como consola portátil como de sobremesa, y que ha supuesto un éxito rotundo para la compañía. La Nintendo Switch ha sido un éxito rotundo tanto a nivel comercial como de crítica. Su diseño innovador, su versatilidad y su catálogo de juegos de alta calidad la han convertido en una de las consolas más populares del mercado. La Nintendo Switch ha demostrado la capacidad de Nintendo para adaptarse a las cambiantes necesidades de los jugadores y de ofrecer experiencias de juego únicas e inolvidables. Y con la Nintendo Switch, Nintendo ha vuelto a demostrar que la innovación y la creatividad son claves para el éxito en la industria del videojuego. Sin duda, la Nintendo Switch ha sido todo un fenómeno, un soplo de aire fresco para la industria. Su diseño híbrido, jugar en modo portátil o en modo sobremesa, ha cautivado a millones de jugadores. Es cierto, la Switch ha roto con los esquemas tradicionales. Ofrece una experiencia versátil, se adapta a diferentes estilos de vida. Y lo más importante, Nintendo ha sabido acompañar este hardware innovador con un catálogo de juegos de una calidad excepcional. Juegos como The Legend of Zelda, Breath of the Wild, Animal Crossing, New Horizons o Super Mario Odyssey han cosechado un éxito abrumador, tanto entre la crítica como entre el público. ¿A qué se debe este éxito? ¿Cuáles son las claves? Creo que hay varios factores que lo explican. En primer lugar, la calidad del diseño Nintendo siempre se ha caracterizado por cuidar al máximo este aspecto, creando experiencias atractivas, intuitivas y divertidas para jugadores de todas las edades. Es verdad, Nintendo tiene un talento especial para crear juegos fáciles de aprender pero difíciles de dominar, lo que los hace adictivos y rejugables. Totalmente. Y otro factor clave es la originalidad de sus propuestas. Nintendo no tiene miedo a experimentar con nuevas mecánicas de juego, a romper con las convenciones, a explorar territorios inexplorados. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, por ejemplo, revolucionó la fórmula de la saga. Ofreció un mundo abierto, vasto, lleno de posibilidades, donde la exploración y la experimentación son la clave. Exactamente. Y Animal Crossing, New Horizons, con su relajante propuesta de construir una comunidad en una isla desierta, ha conquistado a millones de jugadores, especialmente en un contexto de pandemia global, donde la gente buscaba evadirse de la realidad. Es cierto, Nintendo ha sabido conectar con las emociones, con las necesidades de los jugadores, ofreciendo experiencias que van más allá del simple entretenimiento. Y no podemos olvidarnos de importancia a sus personajes icónicos: Mario, Luigi, Link, Zelda, Pikachu, personajes que han trascendido el mundo del videojuego, se han convertido en iconos de la cultura popular. Totalmente. Los personajes de Nintendo son parte fundamental de su éxito. Son carismáticos, los jugadores se identifican con ellos, les cogen cariño. Generación tras generación, estos personajes siguen conquistando a nuevos fans, asegurando la continuidad del legado de Nintendo. Y Nintendo no se duerme en los laureles. Sigue innovando, buscando nuevas formas de llegar a su público. La Switch OLED con su pantalla mejorada. La Switch Lite, más compacta y portátil, son ejemplos de cómo Nintendo adapta su hardware a las necesidades de diferentes tipos de jugadores. Y además, Nintendo ha potenciado su servicio online, Nintendo Switch Online, dando acceso a juegos clásicos, funciones multijugador online y otros contenidos exclusivos. Nintendo se adapta a los nuevos tiempos, integrando su oferta de juegos y servicios en un ecosistema digital cada vez más complejo. Así es, Nintendo ha sabido combinar su tradición de innovación en hardware y software con una estrategia digital inteligente. Esto le ha permitido mantenerse a la vanguardia de la industria. Mirando hacia el futuro, ¿qué podemos esperar de Nintendo? Nos seguirá sorprendiendo con nuevas consolas y juegos innovadores. Estoy convencido de que sí, Nintendo siempre ha sido una compañía impredecible, capaz de reinventarse y sorprendernos con ideas que nadie se esperaba. El éxito de la Switch ha demostrado que Nintendo tiene mucho que ofrecer, y estoy seguro de que seguirán explorando nuevas formas de entretenernos y hacernos soñar. Después de este recorrido por la historia de Nintendo, es evidente que su éxito se basa en una combinación de factores: innovación constante, capacidad de adaptación, un catálogo de juegos de alta calidad y personajes icónicos que conectan con el público a nivel emocional. Y no olvidamos su compromiso con la diversión. Nintendo siempre ha tenido claro que su objetivo principal es crear juegos que diviertan a la gente. Ese enfoque centrado en la experiencia del jugador ha sido clave para su éxito a lo largo de más de un siglo de historia. Un viaje fascinante, sin duda. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en la historia de Nintendo, una compañía que ha dejado una huella imborrable en el mundo del videojuego y que sin duda seguirá sorprendiéndonos con nuevas aventuras en el futuro. Gracias por acompañarnos. So grab onto a star, let it guide you near. In the Mario Galaxy, there's nothing left to fear. With every twinkling moment, we'll dance among the skies, together hand in hand till the end of time flies by.